Buenas tardes, yo soy Cristian Torres, estudiante de la Facultad de Licenciatura en Matemáticas, área de Cultura y Política. Hoy me encuentro con el doctor Manuel Daza y vamos a hablar sobre política. Vamos a hacerle unas preguntas que el doctor nos va a decir qué entiende, por ejemplo, por el Estado. Doctor, ¿qué es el Estado? Buenas tardes, Cristian. Bueno, el Estado es el conjunto de instituciones y personas que administran la cosa pública. Es decir, el Estado está conformado por todos aquellos sujetos e instituciones que ejercen una función pública en aras de administrar los bienes públicos como tal. Es decir, el gobierno los ministerios, la presidencia de la República, las superintendencias y las empresas sociales del Estado. Todas las entidades. Es correcto, todo ese grupo de entidades hacen parte y conforman el Estado como tal. ¿Y por el gobierno entonces? El gobierno es aquel grupo de ciudadanos que junto a esas instituciones se hacen cargo de administrar temporalmente, es decir, conforme a ciertos periodos constitucionales, el Estado. En este caso, pues podríamos hablar del presidente de la República, el vicepresidente y todos sus ministerios y los directores de los establecimientos públicos. Podríamos hablar de gobierno, por poner un ejemplo, el gobierno Duque, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, del expresidente Uribe, que cada uno de ellos tiene unas políticas en particular y una forma de gobernar dentro del ordenamiento constitucional como tal. Okay. ¿Qué sería democracia, doctor? Bueno, la democracia es una forma de gobierno. Característica principal de esa forma de gobierno es que aquí la soberanía reside sobre el pueblo, es decir, el pueblo es quien elige a los gobernantes y es quien toma la participación directa en todos los asuntos que le afectan en la vida en sociedad como tal. Okay. ¿Qué es participación política? La participación política son como una serie de derechos que nos otorga a nosotros la Constitución y la ley como ciudadanos. Como ya te dije, la democracia es la forma de gobierno donde la soberanía reside sobre el pueblo. Entonces, para que nosotros ejerzamos esa soberanía, la participación política lo que nos va a permitir es nosotros ejercer esos derechos que tenemos como ciudadanos, por ejemplo, a través del voto, que es la que legitima a la democracia como tal, o a través de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos contemplado en la Constitución. Muy bien. Partiendo de ahí, ¿qué entiendes por derechos y deberes? Bueno, los derechos son un conjunto de normas jurídicas que a nosotros nos otorga la misma Constitución y las leyes para desarrollarnos en sociedad. Y los deberes son unas obligaciones que a nosotros nos asigna el mismo Estado, la misma Constitución, para poder regular nuestro comportamiento dentro de la sociedad y para poder lograr un buen desarrollo del Estado como tal, de las políticas del Estado como tal. Muy bien, doctor. ¿Qué sería política? Bueno, la política, decimos, hay quienes lo miran como una ciencia y dicen que es la ciencia de gobernar o de ejercer el gobierno. Otros lo miran como el arte de servir a la gente, pero en síntesis, la política es como esa serie de actividades o de actividades que buscan, que van encaminadas hacia un objetivo primordial, que es llegar a ejercer el gobierno y a cristalizar la democracia como tal. Es decir, es la forma de ejercer el poder por parte de ciertos individuos que se dedican a la vida política. Pero todo esto tiene, digamos, una cultura. Sí, claro. La política va ligada a una cultura que es la cultura política. ¿Cuál es la cultura política? Hombre, como esos principios, esos valores que se desarrollan socialmente por los individuos que interactuamos y que participamos dentro de la política. Entonces, en este caso, pues, si miramos en Colombia, que tenemos unos partidos políticos
esos partidos políticos le imponen a sus miembros una serie de principios y fundamentos sobre los cuales deben dirigirse para poder llegar a conformar ese partido y poder ejercer la política como tal. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted, Cristian, bienvenido siempre y para servirle.